sabe y mucho de política es el que está sentado hoy acá con nosotros, Miguel Ángel Pichetto. Muchísimas gracias por venir. Sabés que me encanta que vengas particularmente para hablar de política, aunque no sé si hablar de política o que me cuentes un poco de tu vida, porque por lo que vimos recién, la verdad que no le importan a nadie las pasos que vienen. No está tan mal, ¿eh? Te digo... Con muchas dudas. Mucha gente sabe que se vota legislativo. Creo que no hay todavía un clima electoral, indudablemente. Y hay algunos datos, a lo mejor, de que puede haber menos porcentaje de votantes, en el sentido de que puede haber algo de ausentismo. Pero bueno, vamos a ver cuando se entre de lleno ya en los últimos 10, 15 días de la campaña electoral. Ahí me parece que la gente va a estar más cercana a la elección, va a comprometerse más. Pero ¿no percibís, digamos, un divorcio entre esto que nos tiene tan enloquecidos? Digo, a nosotros todos los días vienen acá, hablamos respecto de lo que le pasa a la gente en su vida cotidiana, en la economía doméstica, en la problemática. Hay problemas económicos, sociales, pérdida de empleo, digamos, hay situaciones... pero tampoco veo tan desconectada a la gente con... Yo no tengo una visión tan negativa, digamos, o tan nihilista de no creer, de que la gente no cree en nada. Yo creo que la gente va a elegir, va a votar. Es una elección de medio tiempo. La gente también sabe que esta elección no modifica... o modifica los equilibrios en el Congreso, pero... Pero ya entendés que entrar como modifica los equilibrios en el Congreso, cuando te está diciendo, la verdad es que estoy en otra, estoy trabajando, estoy subsistiendo, yo no voy a hacer la justificación... ¿De la antipolítica? No, de la antipolítica, no, yo no soy una antipolítica, no, creo que es negativo, estar en un proceso negativo de la política, negar la política como una actividad humana esencial para la sociedad democrática. Me parece que es un error eso y no hay que alimentar eso y los medios tampoco deben reproducir eso. Me parece que no es bueno. Vos decías recién, perdón, sí. Romy, vos decías recién, Miguel, que ves que esto es una elección de medio término donde se van a poner en juego los equilibrios en el Congreso. ¿Hay alguna gente del sector político donde vos estás en estos tiempos que cree que una victoria del Frente de Todos es vamos hacia Venezuela, consiguiendo una cercanía mayor en la Cámara de Diputados a tener mayoría propia? ¿Vos coincidís con esa mirada? Porque si fuera así, está en juego mucho más que un equilibrio en el Congreso. Es una elección importante. El resultado no es neutro. Ganar no es lo mismo que perder. Indudablemente que si gana la oposición, abre expectativas de cara al futuro. Pero vos tenés esta mirada de que vamos a hacer Venezuela si gana el Frente de Todos. No, esa visión no la tengo. Sí cuestiono la posición del gobierno frente a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Correcto. La política internacional me parece negativa para los intereses nacionales. La coloca a la Argentina en un plano de aislamiento. Ahora, la sociedad argentina es muy diferente en términos de construcción social, de estructura privada, de compromiso con la democracia, la presencia de los medios de comunicación muy fuertes, muy vitales en una sociedad muy dinámica. Yo no veo que eso pueda ocurrir. Que puede haber alguno que tenga esa visión, esa deriva... Pero no es alguno... A ver, María Eugenia Vidal lo decía el otro día y encabeza, digamos, una de las listas en la Ciudad de Buenos Aires. Decía, es peligroso directamente que tenga mayoría... Yo no soy candidato, estoy haciendo un análisis de tipo personal. Pero dentro del espacio... No, y estoy acompañando a Santilli en la campaña, estuve ayer en Lomas con él. Me parece que por ahí va el camino, transitar, hablar con la gente, proponer... La gente está también ávida de escuchar una propuesta. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene que expresar una propuesta. En el plano de la preocupación institucional, bueno, los diputados de Juntos por el Cambio tienen que ser un freno a cualquier deriva que pueda ser autoritaria, poner contrapesos, equilibrios. Eso es bueno para el país, que esté digamos, el modelo democrático
consolidado. Después tiene que generar una propuesta ligada al mundo de la producción, del trabajo, bajar impuestos. Yo lo que digo es, hay que entrar en cosas concretas. Esta es una elección de medio tiempo. Entonces vos tenés que decirle, mire, como diputado yo voy a trabajar en propuestas que tienen que ver con bajar la carga impositiva, con aumentar los niveles de seguridad, mejorar las instituciones de seguridad. Está bien, digamos, la publicidad, los creativos, pero vos tenés que darle algún contenido, debate y contenido, digamos. Pero por eso hay un punto, digamos, donde hay un acuerdo, digamos, estás de acuerdo en el sentido de que, no sé, era Santilli, creo que el que decía el otro día, cuando yo voy a caminar por la calle, la gente me plantea sus problemas y no me habla de cuestiones de interna política, de mi pelea con no sé quién o del lugar de la lista. Y efectivamente, digo, cuando salimos, esto no es una muestra, digamos, ni creo que estemos alimentando la antipolítica, Miguel, con lo que mostramos en esta encuesta. Pero digo, lo que les plantean a los candidatos cuando salen a recorrer no es, che, ¿qué pasó? Que Mane puteó, que Carrió le dijo a no sé quién, que entonces enfrente les contestaron. Están con otro problema. La experiencia de ayer, por ejemplo, cercana, fue una reunión con comerciantes. La verdad que la reunión con los comerciantes trasladaron la problemática del cierre, especialmente mucha gente ligada a la gastronomía, la parálisis de los 7 meses, la presión tributaria de los municipios, digamos, un dato, te diría general, donde, bueno, ellos también están esperando, no se trata solamente de escuchar, sino que también esperan, bueno, cuál es tu mensaje, tu propuesta para hacerles llegar. Y estuvo muy bien Santilli ayer en la conversación. ¿Y la crisis actual hace olvidar la crisis de los últimos 2 años de Macri? Porque el que hoy está ofreciendo una alternativa tiene una mochila que es un espacio político que tuvo mala gestión económica. Sí, indudablemente que hay errores en la política económica del gobierno anterior. Que además Argentina en realidad también arrastra 10 años de no crecimiento en la actividad privada, digamos. No pretendo, digamos, socializar las responsabilidades, pero en la última década la Argentina en la actividad económica y en el empleo no creció. Creció la presión sobre el sector público. Macri tiene problemas, especialmente en el 2018 con las 2 devaluaciones, la pérdida de poder adquisitivo, y eso le cuesta el resultado electoral. Pierde la reelección. Pero me parece también de que aquí hay temas de debate que son muy recientes. ¿Y por qué volvería a ganar su espacio? Perdón, Miguel, me interesa esto. Puede decir, bueno, el costo de haber tomado esas decisiones que impactaron tanto, digamos, en los bolsillos de los argentinos, le hizo perder la elección. ¿Por qué su espacio lo ganaría ahora? Romina, apareció un escenario en la Argentina y en el mundo que es la pandemia, y hay también una evaluación de cómo se gobernó, se administró esa pandemia. Y indudablemente que también hay un deterioro más progresivo del sector. Y vos tenés aumento de pobreza, exclusión, pérdida de empleo, que están ligados al último año y medio. Digamos, estas valoraciones también están en la gente. En el mundo, ¿no? O haces, digamos, decís que Argentina excepcionalmente, digamos, fue mala gestionando la pandemia. Yo creo que la excepcionalidad argentina fue el tiempo tan prolongado del cierre, de esta cuarentena. Del 20 de marzo al 8 de noviembre, demasiado larga, ¿no? ¿no? Nadie estaba en desacuerdo con un proceso de 30 días, 40 días. Después había que abrir, porque la economía, digamos, la falta de una mirada económica impactó mucho, y a la Argentina le va a costar mucho recuperar. Si la analizás comparativamente con otros países de Latinoamérica, la caída es mucho mayor en la Argentina. Pero bueno, estos son los temas que van a estar en la valoración de la ciudadanía cuando vote. Todo este escenario, vacunas, sí, la economía. A mí me alegra mucho la construcción de un discurso hoy en donde también el oficialismo habla de trabajo, en donde vos escuchás a los movimientos sociales, a los principales dirigentes de los movimientos sociales, te hablan de, bueno, hay que volver al trabajo, porque eso es lo que está retumbando en las calles del conurbano. Decir, bueno, mirá, el plan está todo bien, pero no me alcanza. A ver, hay que generar trabajo. Bueno, para eso vos tenés que modificar estructuras y cargas impositivas que son fenomenales, porque vos tenés la triple carga impositiva en la Argentina.
nación, provincia y municipio, que te cobran el ABL, te cobran salubridad, higiene, ingreso bruto, te lo descuentan de la cuenta. Ahora, Pichetto, convengamos que hay acuerdo, empieza a haber acuerdo en la idea de y salir de los planes estrictamente de asistencia hacia capacitación o vincularlos con el trabajo. Sí. Pero usted no ve, yo ahí preparé alguna placa, si se puede ver, porque cuando uno ve la asistencia del Estado, plan asignación universal por hijo, el plan Progresar para los adolescentes, Potenciar Trabaja, tenés 9,2 millones de personas con los planes que se cobran hoy, en un país que tiene casi, depende cómo lo midas, entre 45 y 50% de pobreza. La pregunta es... 42, pero bueno... La pregunta es, un país que tiene ese nivel de pobreza, que ahí se puede ver la placa, y tiene esa cantidad de gente asistida, ¿le cuesta al Estado 1,6 puntos del producto? Mi pregunta es, ¿no le sale barata la paz social a un Estado? No digo que no haya que transformarlo, pero tenés 3 años de licuación del salario, disparada de precios de los alimentos. No, tenés congelamiento de salario de los jubilados durante 1 año y medio. Tenés una situación dramática y tenés estallido cero. O sea, hay una mirada de asistencia social que contiene. Ha habido una tarea del gobierno de tratar de contener. Lo que te quiero decir es pero que digo, de los dos gobiernos, también del gobierno anterior. O sea, el gobierno anterior gastó en planos casi superiores, en términos porcentuales. De cantidad de asistencia. Mantuvo toda la estructura de planes e incluso las aumentó. Pero digo, que este modelo no es sostenible para la Argentina. Que tenés que ir saliendo de ese mecanismo, tratar de bajar la carga impositiva, la presión impositiva, modernizar normas laborales, primer empleo, pasantía, en acuerdo con los sectores empresarios y sindicales, modelar una estructura y una cultura ligada al trabajo. Yo lo único que marco es que a veces... No te digo que vos de un día para otro cortés los planes y dejés a todo el mundo... Yo lo que veo es que a veces se le resta... En aras de ese debate, que está bien planteado, de hacia dónde va la fuerza laboral nueva, el que sale del secundario con problemas de formación o lo que sea, no se destaca lo que la asistencia social, las distintas formas de planes, han contenido el conflicto social. Impresionante. 60% del presupuesto nacional está enfocado... Pero en un país donde los alimentos se han disparado, está la estructura previsional ahí, pero estás entre el 60 y el 62... Claro, si le metés jubilaciones y salarios. Sí, del total del presupuesto. Vos cuando analizás el presupuesto arrancaste en gasto de seguridad social casi pasás el 60%. Sí, ahora, con el resto tenés que hacer obra pública, sostener la Fuerza Armada, el Poder Judicial, el Estado, políticas educativas. ¿Cambia la idea, digamos, de que el plan es una manera de cooptar casi ideológicamente o de clientelismo? ¿Cambia? ¿O cambió la perspectiva del gobierno? Tiene que cambiar necesariamente para el país. A mí me alegra que la episcopal también... El otro día lo escuché a Monseñor Lugones, bueno, bienvenido al mundo real, habló del trabajo, hay que buscar la salida, digamos, lo que digo es que hay que hacerlo con responsabilidad. ¿Pero vos crees que hay sectores que están dispuestos, digamos, a ceder este manejo que tenían que les permitía? Porque digo, el discurso era otro por parte de la oposición. Era planes a cambio de, bueno, este gobierno usa planes a cambio de votos. Nosotros tuvimos un discurso, por lo menos en lo que a mí respecta, durante todo 1 año y medio, en la soledad, en la oscuridad de la noche, cuando nadie venía. Siempre sostuve el mundo del trabajo, que la salida era por ahí, tuve algunas discusiones también con la episcopal, con Francisco, que dice que la propiedad es derecho secundario. Todos estos debates yo los di. Introdujiste el término pobrismo. Sí, la cosmovisión o la ideología del pobrismo, que puede ser funcional a un modelo político que controla al Estado. Yo no creo que esa sea la intención. Lo que sí creo es que tiene que haber una política de Estado en donde vos pongas todos los elementos y las potencialidades de la Argentina dirigidas a la construcción de empleo. Vos tenés que alivianar la presión impositiva porque los muchachos de los municipios te cobran... Son una máquina de matar. Escúchame. De cualquier partido. De cualquier... No estoy haciendo... Del municipio, claro. No estoy haciendo cualquier cuestiones políticas. A veces hay matices, te digo. Seguridad y higiene en Loma no es lo mismo que en Lanús. Es el 30% más barato en Lanús que en Loma. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Después tenés los impuestos provinciales. Y después tenés los nacionales. Es un modelo que prácticamente... hace muy poco competitivo la actividad productiva y que le cuesta mucho al emprendedor, al productor, al empresario generar trabajo. Pero a mí me interesa... Y además tenés una estructura
donde el mundo laboral está gravitando mucho siempre el sistema judicial, los juicios. Hay algunas actividades como las pymes, pequeñas empresas, que vos tenés que tener un modelo laboral distinto al de las grandes empresas. Algo que se asemeje a lo que es la tarea en la construcción. Estamos hablando de pymes, pequeñas pymes familiares, donde si hay demanda en función de lo que producen, de lo que hacen, toman. Tienen que tener un modelo de fondo de desempleo. Vos si le metés la estructuración de una gran empresa a esa pequeña pyme, no puede. Pero Miguel, vos decís, y me interesa... Digo eso como un elemento de aporte al debate. Digo, si es un cambio de mirada. Y te digo más, creo que hay que hacerlo de común acuerdo con los empresarios y también con las organizaciones sindicales. Pero digo, la pobreza vos decís que no le resulta funcional a nadie, porque digo, hay sectores que lo han planteado de esa manera. Yo no creo que para la Argentina sea bueno ser más pobre y uniformemente pobre, como decían algunos sectores de la episcopal. ¿Viste? Esta taradez, esta imbecilidad de decir, bueno, somos todos pobres, mejor que ser pobres. No, la verdad no. O sea, se romantizó en algún momento la idea propiedad no es un derecho secundario, tiene que tener un fin social, como dice la Constitución. Pero sí se romantizó en esto que decía Javi, digamos, hay una mirada como romántica de la pobreza. Hay una construcción, y yo creo que hay un debate de fondo que está pendiente en la Argentina. Es un debate... Porque nadie que esté pasando necesidades la pasa bien, digo, eso es una obviedad, ni siquiera... Pero para nada, y hay mucha gente que necesita la ayuda del Estado y que requiere también alimentos. Yo conozco la realidad del país y de la provincia, de Buenos Aires. Lo que digo es que vos tenés que encontrar un horizonte que vuelva a poner en marcha una visión de país productivo, generador de empleo, activador de todas las potencialidades que tiene la Argentina. La Argentina tiene minería. Vos tenés que hacer minería con cuidado ambiental, como hizo Canadá. Pero ese fue el país, lo que te preguntaba, tenés que hacer petróleo, de la mochila, digo, ese fue el país de Macri y eso es lo que te pregunto. Porque ¿qué estás proponiendo? ¿Volver a un país donde tampoco la estaban pasando tan bien? No digo que yo no quiero hacer comparaciones. Yo creo que había problemas, son los que costaron que el gobierno no fuera reelecto. Sí. A ver... Pero digo, Macri hoy, ¿suma o resta? No volvió, ¿no? Sigue sin... no volvió. Sin volver. Ya lo dije, creo que vuelve la semana que viene. Creo que vuelve la semana que viene. Creo que consiguió viaje ahora para volver. Yo tengo una visión distinta. Bueno, primicia vuelve, nos da una primicia, Pichetto. Ponele un urgente que nos da Pichetto. Creo que estaba buscando la posibilidad de volver la semana próxima. Esto es lo que vi, creo que en un portal de noticias hoy. Queríamos que nos trajeras la primicia. Pero yo tengo una visión diferente, tengo una visión más comprensiva de los expresidentes. Y además, yo no los considero un jarrón chino como dijo Duhalde o como también piensa Felipe González. Los presidentes son un activo en un proceso político. ¿Todos? ¿Cualquiera? Todos. Aún... ¿En la peor de las gestiones? Macri tiene 25, 27 puntos de adhesión. No pensaban en Macri, pensaban de la Rúa. Tiene un núcleo duro como lo tuvo Cristina en los peores momentos. Y lo que creo es que tenés que tenerlo y contenerlo, tenés que defender la gestión, que no la tengo que hacer yo porque no era parte del gobierno. Yo hice un acuerdo en el tramo final. Hice una apuesta en el tramo final. Una flor de apuesta, recordemos que iba, digamos, como ¿no? En la boleta. Sí, bueno, era una apuesta, como vicepresidente, no era una apuesta chiquita. Tiene el riesgo de la toma de decisiones, de tratar también de conciliar visiones. Y ¿Te arrepentiste en un momento? De nada, yo no me arrepiento. De esto tampoco. De no jubilarlo al expresidente. Pero por supuesto, yo lo reitero eso permanentemente. Su figura es conocida en todo el país, hay que respetarlo y defenderlo. Lo que hicieron, si quisiera volver como candidato a presidente. Eso es un debate que todavía está pendiente en Juntos por el Cambio. Vos tenés figuras allí que ya aparecen con mucha nitidez, como el caso de Horacio Rodríguez Larreta. En el radicalismo, la figura de Morales es una figura de peso. No por nada está siendo protagonista hoy también de la discusión política. Totalmente. Yo no comparto el nivel de discusión. De agresión. Tampoco la política es un liceo de señoritas. No. A ver, se está jugando... Pero hay un poco de anarquía, falta alguien que mande, viéndolo desde un hombre como usted del peronismo.
es otro estilo el peronismo. Yo siempre dije, antes de que esto ocurriera, antes de la presentación de lista, que el kirchnerismo, que la señora vicepresidenta y el presidente se iban a poner de acuerdo. Iba a haber lista única en la provincia de Buenos Aires. Yo no tenía ninguna duda, porque está en la genética del peronismo. El orden, la verticalidad. ¿Cuándo se gobierna? Cuando se gobierna, si se tiene el poder. Fíjate lo que pasó en Santa Fe. A mí me hace acordar mucho a lo que me pasó a mí en el 2007. Yo era el presidente del bloque, representaba al gobierno, tenía relaciones excelentes con Néstor Kirchner y con ella. Sin embargo, este es un hecho histórico, ya pasó, no hay que llorar sobre la leche derramada, hay cosas que en la política a veces se gana, se pierde, pero sin embargo, Néstor Kirchner decidió hacer la concertación plural. Cristina, Cobos y vos, ¿te acordás? Exactamente. Sí, ¿Por qué? Porque él entendía que todavía la democracia estaba frágil, que el sistema de partido estaba todavía con mucha volatilidad. Post 2001, ¿no? Del famoso que se vayan 2001, todos. exactamente. Y él entendía que había que ir al encuentro del radicalismo que gobernaba, que tenía el poder. Y él hizo una alianza estratégica con los gobernadores radicales. A mí me agarró en esa diagonal de la historia, donde yo era el candidato a gobernador por el Frente para la Victoria. En Río Negro. En Río Negro venía defendiendo todas las políticas del gobierno, poniendo la cara. Y de repente Néstor Kirchner hace un acuerdo con Miguel Sainz, que era el gobernador radical de Río Negro. Y perdí la elección por 2,5 puntos. Y a llorar a la iglesia. Y Miguel... Lo que te quiero decir que a Agustín Rossi hoy, en cierta medida, la política se decide con mucho pragmatismo. Hoy el gobierno, el presidente y la vicepresidenta hicieron un acuerdo con Perotti. Y Rossi fue un hombre leal, un hombre comprometido y leal. Y Miguel... Pero bueno, son las reglas de Si juego. lo tuvieron que tirar por la ventana, lo tiraron por la ventana, digo, tampoco lo pensaba No sé mucho. si es el término, lo que te quiero Soltarle decir la mano, llamarlo es que como quiera. en el peronismo No le soltaron la mano a Rossi y Miguel. Pero está bien, ponele el título que quieras. Yo creo que Rossi tiene amor propio y va a dar la pelea. Totalmente. Y es un hombre que dio la cara en los momentos más difíciles. Yo tengo una consideración por él, respeto por él. Pero lo que te quiero decir es que la genética, digamos, de la estructura política, de la toma de decisión, es diferente. Acá vos tenés una coalición de partidos, tenés que tener consenso, tratar de arbitrar. Pero nadie ordena, como dice Jairo, digamos, que no hay una cuestión vertical. ¿Quién está ordenando? ¿Macri desde afuera, la presidenta del partido? Se va a ordenar en el mecanismo de la primaria. Pero mira lo que pasó la primera semana. De internas se están matando. Ya está. Y del frente de todos, ¿no te parece que el nuevo ordenador es Rodríguez Larreta? Por supuesto. Que en la Ciudad de Buenos Aires impuso lista de unidad, digamos, las otras dos son una suerte colectora. Correcto. O sea, Bajó que Patricia Bullrich y en Provincia de Buenos Aires hizo bajar a varios intendentes. Que le dije a un colega tuyo, al que respeto mucho, a Jorge Fontevecchia, digo que jugó una jugada de riesgo. Y la política es inherente al riesgo. Y el que toma riesgos tiene que tener un crédito. Esto es lo que dije de Horacio Rodríguez Larreta en el reportaje que me hizo Fontevecchia hace una semana atrás. Ahora, ¿el riesgo cuál es? ¿Que Manes le gane a Santilli? No, el riesgo es... ¿Y no es un riesgo ese? No. ¿Cómo que no? Yo creo que Santilli va a ganar bien, hay una estructura fuerte, hay Manes tiene toda la estructura del radicalismo y Manes tiene a Monzó. Digo, como armador, Monzó, no le bajaría el precio ni un poquito, no sé. Veremos. Yo creo que hay una estructura. ¿Puede ser que le gana cómodo Santilli? Yo creo que le va a ganar, esta es mi visión, pero conociendo la provincia, pero el riesgo no es grande. Conociendo, digamos, la gravitación sobre el conurbano, digamos, Manes puede tener mayores opciones a lo mejor en el interior de la provincia, pero esto es una apreciación. A mí me parece bien que Manes se sume a la política, no tengo ninguna cuestión de tipo personal. Pero ¿es Manes o es el radicalismo más Monzó, más Nico Mazó? Más el GEN, bueno, todo es una construcción más abierta. El radicalismo venía bastante ahogado los últimos... la propia lista 3. Los años de Macri, el radicalismo se sintió que le habían pisado la cabeza y ahora vuelve a tomar con un vigor que no tenía. Bueno, sí, encuentra en Manes una figura para la contienda. ¿Y qué crees vos? Que es un escenario muy difícil la provincia pero de Buenos Manes, Aires. ¿te parece que es una figura para la contienda? Yo tengo respeto y además es bueno que la gente que viene de afuera de la política se sume y se incorpore.
No voy a hacer valoraciones negativas. Creo que hay que hacer una campaña sobre la base de las ideas. Creo que Juntos por el Cambio tiene que tener una agenda común. Libertades, república, trabajo, producción, bajar impuestos, seguridad, política internacional. Esos son los grandes temas. Después, cada candidato... La corrupción ya no es más ¿Cómo, tema. cómo? La corrupción ya no es más tema. Digo, en un momento fue, ¿no?, la gran bandera del 2015. Hoy no está en la por agenda. supuesto que es un tema importante, pero no está en las prioridades. Puede decir que no es lo que creo que en la medida que la Argentina vacune, también va a perder gravitación el tema sanitario. ¿Y cómo le encuentran la vuelta a la segunda dosis? Y respecto a eso, déjenme decir que mañana 8:30 de la mañana va a haber una conferencia de prensa de Quirós con Horacio Rodríguez Larreta, donde van a anunciar que van a empezar a enviar esta invitación a los que quieren voluntariamente hacer la prueba o darse la segunda dosis del esquema de vacunación con AstraZeneca o con Moderna. Bueno, te van a ofrecer... Me anoto. Acá se está anotando. Me anoto con Moderna. No, pero me parece que no podés elegir. Yo también, bueno. Me parece que no podemos elegir. Que sea. A ver, a mí cuando yo fui a vacunarme la primera dosis, me dijeron, pibe, te vamos a poner la Sputnik. No tenés la segunda. Ve que está congelada, ¿viste? La chica estuvo muy explicativa. ¿Ya pasaron los 3 meses? Ya pasaron los 3 meses. Pero meses. Tampoco dramatiza. Bueno, esto va a ser mañana a las 8:30 de la mañana y provincia no va a ser conferencia de prensa, pero ya empieza mañana con la turnera a mandar... Me parece bueno que busquen una alternativa. También. Me parece importante. Pero digo, no quiero, perdón, algo que te preguntaba Jairo por cómo lo respondías y ya paso la pelota. Pero hablaste como con cierta nostalgia del peronismo, del ordenamiento, de cómo se maneja. ¿Extrañás? No, tengo una mirada realista de la política. El realismo es lo que funciona en política y Juntos por el Cambio tiene que ordenarse, la va a definir mediante el mecanismo de primaria, tiene que tener una construcción política. A mí me parecen muy buenos los publicistas, el talento, ¿viste? Pero después hay que darle ideas, un contenido con ideas. ¿A qué vas al Congreso? No sos muy del marketing. ¿Cuáles son? El mechón rojo, no le gustó el mechón colorado. La campaña el mechón colorado no es de su estilo. No, lo que creo es que eso sirve como instalación, pero después para llamar la atención. Lo que es complejo es el vacío de ideas, cuando no hay nada para decir. Yo creo que hay posibilidades de articular un mensaje con 4 o 5 temas de la agenda política de la provincia de Buenos Aires, que es la madre de las batallas, como dicen los muchachos, donde se va a mirar detenidamente el resultado domingo en la noche, que le pueden permitir a Juntos por el Cambio penetrar en ese escenario que yo lo denomino Stalingrado, porque es un escenario muy complejo. Pero recién me decías, no me arrepentí de ir a la boleta con Mauricio Macri. Es una decisión y haber dejado el espacio del Frente de Todos. Y el Frente de Todos quizá me había dejado a mí también, ¿viste? Como las parejas, quién dejó a quién, nos dejamos juntos, fue a la vez. Desde el 2015 que yo me fui alejando en términos del camino de construcción de alternativa federal, digamos, de la idea de un peronismo con una visión más del centro nacional. Ahí yo tengo un chisme para chequear con Pichetto. A ver. Ahí me dijeron, no sé, a ver, contame, Jairo. Pichetto nunca se tragó, nunca le cayó, nunca lo terminó de entender por qué Cristina nunca le agradeció que puso el cuerpo para que no la desaforaran, para bancar que no le sacaran los fueros. No, tampoco yo nunca le pedí ningún reconocimiento y también lo hice por Carlos Menem. Porque yo no creo en el instituto de la prisión preventiva cuando la persona está de derecho, cuando comparece, cuando lo citan y va, no se fuga, no hay riesgo de interferir en la causa. Entonces, eso era una intencionalidad política para tensionar al Senado y para detener a la senadora en ese momento. Pero no le mandó un WhatsApp, gracias, Miguel. No, porque no hablamos. Hace 4 años y medio que nunca hemos hablado. Dejamos de hablar cuando terminó el proceso. Y una pregunta a pocos días sobre su conocimiento del peronismo y de lo que tenga de conocimiento de Cristina. Viene haciendo gestos, el día del acto del lanzamiento de candidatos habló de que es la última oportunidad de buscarle una vuelta a la cuestión económica en Argentina, que hay que hacerlo con todos. Dijo que hay que pagarle al fondo con la plata que viene del fondo, habló de que ella tiene prepaga, dio todos gestos hacia el centro. Bueno, pero... Ahí hay un debate. ¿Es un engaño, es una gambeta de Cristina de campaña o ella ve algo genuino? No, en primer lugar, ella lo que está viendo es que el conurbano es un lugar complicado, que la gente está mal,
que hay que mover, hay que poner recursos, hay que mejorar la situación de los sectores más desamparados, había que levantar el piso de la paritaria, había que mover la economía. Porque se juega el destino del gobierno en los próximos 2 años, no es la debilidad que puede tener si pierde, es muy complejo. Eso lo tiene claro ella. Cuando el señor el señor ministro de Economía quiso llevar a 2 dígitos la factura de la luz y del gas, le dijeron que no. El pibe quiso echarlo a Basualdo, qué sé yo, se equivocó, no entiende nada. No entiende la lógica. Ella está mirando el conurbano, está mirando la tercera sección, está mirando la provincia de Buenos Aires, que es su bastión electoral. Bueno, pero al mismo tiempo dijo, tendríamos que subir más sueldos y jubilaciones, pero tenemos que pagar la deuda, dijo al mismo tiempo. Y eso es una cuota de pragmatismo correcto, porque en la Argentina el peor escenario que puede tener es el default. Entonces, la plata que va a mandar el fondo ahora como un elemento de compensación, esos 4.000 y pico de millones de pesos, a pesar de que había una retórica del Senado de que debía ir, no sé, dirigida al consumo o a mover la economía, ella ha dicho claramente que es para saldar la deuda, parte de la deuda con el Fondo Monetario. A la Argentina le conviene acordar con el fondo y también llevar adelante un proceso de acuerdo con el Club de París. No te podés caer nuevamente en el default, en el Entonces no usted ve lugar. una convocatoria a un acuerdo genuina, no es otra vez intento de concertación o hablo de transversalidad y después cierro el círculo. Yo personalmente creo que la Argentina necesita de un acuerdo político. Ojalá se empiece a implementar después de la elección. Es mucho más amplio, tiene que haber 4 o 5 temas, no es la Moncloa, ¿viste? Porque Pero lo ves factible eso desde Juntos por el Cambio, porque nosotros hemos tenido acá invitados de Juntos por el Cambio que dicen con el kirchnerismo no se puede hablar. Y la tuvimos a Victoria Tolosa Paz también encabezando la lista, que le pedimos que mande un beso a alguien de la oposición y no tenía, pero no tenía uno solo para hacer el besito. Para hacer el besito, ni uno. ¿Hay predisposición para ese acuerdo, para acuerdos básicos? A ver, los países a veces se encuentran en el camino en el marco de una crisis. España lo encontró en un proceso de crisis, donde todos tuvieron que ceder. Carrillo venía de los fusilamientos de la Guerra Civil, hombre del Partido Comunista, y del exilio. fue uno de los principales actores de la Moncloa. Felipe renunció al marxismo con el PSOE, Manuel Fraga Iribarne, el rey que traicionó al franquismo, en fin, todos pusieron algo. Fue en el marco de una crisis económica en España. Era muy compleja la crisis. España despegó, entró en la Comunidad Europea, fue un país moderno. Bueno, pero estos gestos de grandeza no sé si se estaban viendo de la dirigencia política actual. Sería bueno que esto ocurriera en el contexto de, digamos, no de una crisis, sino de marcos razonables de convivencia democrática. Pero yo tengo confianza de que en algún momento eso va a ocurrir, necesariamente tiene que ocurrir, como fue el 2001. En el 2001, en el medio de un escenario caótico en la Argentina, la dirigencia política tuvo un acto de cordura, intervino la Iglesia, Monseñor Casareto, diálogo argentino. Pero tuviste una explosión social con la gente en la calle gritando que se vayan todos, Miguel. No estoy diciendo eso, ojalá no sea necesario por eso. Yo lo que digo que a veces la crisis te obliga yo lo que creo que la Argentina necesita encontrar un camino con algunos acuerdos centrales. Por dónde crecemos, cómo generamos un modelo productivo, cómo generamos empleo, cómo bajamos impuestos, cómo vamos saliendo gradualmente de los planes, cómo vamos construyendo una cultura de un capitalismo moderno, nacional. ¿Vos te sentarías con Alberto Fernández y con Cristina Fernández de Kirchner para justamente acordar este tipo de cosas? Yo tengo siempre vocación de diálogo, lo he demostrado. ¿Sentís que en Juntos por el Cambio hay esa vocación? Yo creo que sí, que hay dirigentes democráticos en Juntos por el Cambio. ¿Y hay dirigentes con exceso de Twitter? No sé, Fernando Iglesias. Para mí esos son temas... yo uso el Twitter de una manera para comunicar visiones políticas. Trato de no ser agresivo. Es un mundo complejo el de las redes. Igual escriben libros diciendo que lo peor que le pasó a la Argentina fue el peronismo, ¿no? Que es un poquito más complejo que una red social. Yo todavía no lo terminé el libro. Y vos sabés que tengo una visión bastante benevolente de los presidentes argentinos. Porque Argentina es un país muy difícil para gobernar.
Argentina tiene estándares muy altos en términos de demandas y de derechos que están muy arraigados, que lo convierten en un país totalmente diferente a los otros países latinoamericanos. ¿Qué hablas de derechos adquiridos que, bueno, son derechos, sí, y hay derechos, y hay derechos adquiridos? Sí, sí, pero eso te demanda estructuras de gasto que vos tenés que sostener y que hay que mantenerlo, digamos, la educación pública, la universidad pública, son valores que la hacen diferente a la Argentina. A veces el problema de casi todos los gobiernos, especialmente de la transición democrática desde el 83 a la fecha, ha sido funcionar por encima de las posibilidades, vía endeudamiento externo o vía emisión monetaria. Y bueno, en algún punto vas a tener que encontrar los equilibrios y crecer, porque si vos crecés, podés tener una política social, pero tenés que crecer. Ahora, Miguel, yo te escuchaba recién y hablando de los consensos, y creo que todos estamos de acuerdo, no hay ateos en ese sentido. Es mi visión no, yo lo entiendo, del pero futuro. Por otro lado uno piensa, qué difícil cuando no pueden ni consensuar el presidente y la vice, ¿no? Con miradas tan distintas sobre... sí, hay temas que son centrales. Porque hay que mirar eso, no desde una mirada... hay que mirarlo, Romina, hay que mirarlo desde un análisis político un poquito más profundo. Esa es una coalición política que tiene en esa coalición una protagonista central que es la vicepresidenta. Es ella. Es la que definió el modelo, la que eligió al presidente. Vos tenés que convivir con esa realidad. Alberto Fernández lo sabía desde el primer minuto. Pero es así, digamos. Hoy haces una radiografía y la centralidad es Cristina Kirchner. Yo no lo subestimo ni tampoco lo quiero degradar. Lo que digo es que tiene que encontrar puntos de equilibrio en una coalición política con visión. A veces tiene que hacer discursos para los sectores más radicalizados. Pero que la centralidad la sigue teniendo ella, o siempre la tuvo ella. Yo creo que la tiene desde el origen, desde el mismo momento que elige la fórmula, y la mantiene porque tiene una cuota de poder en ambas cámaras del Congreso que la hace muy fuerte. Y este es un dato de la realidad insoslayable, que no lo puede discutir. Alberto Fernández trata de construir su agenda y a veces lo cruzan vientos huracanados de distintos sectores. Es muy difícil el punto de equilibrio, es difícil. A ver, te puedo mostrar algo, vos decís vientos huracanados, pero a veces lo cruzan y a veces parece que sale a buscarlo. La verdad que yo no lo entendí, si alguno me quiere ayudar, y particularmente el entrevistado Miguel Ángel Pichetto, ¿por qué Alberto Fernández, en medio de todo lo que está pasando y cuando se cuestiona justamente la institucionalidad y sale la campaña, me parece que salen a demostrar que gran parte de la campaña de la oposición va a ser decir, está en riesgo la institucionalidad, cuidado que van por todo, se van a quedar con todo, sale a decir una cosa así. A ver, ¿lo tenemos? Bueno, propuso debatir, pensé que lo teníamos hablando, debatir la duración de los jueces en el cargo para que salten todos a la yugular a decir, y ahora también se quiere quedar con el Poder Judicial y con los jueces cuando no tiene inamovilidad por la Constitución, digamos. Y digo, lo cruzan mientras dura su buena conducta. Esto lo define la Constitución. Está bien, no él, pero digo, lo cruzan vientos huracanados. Pero acá fue a buscar los huracanes. A veces sale a buscar los huracanes. Un cambio en su sistema jubilatorio. Está bien, pero ¿no te parece que a veces sale a buscar los huracanes? Digo, esta polémica en este momento, ¿te parece necesaria? Me parece que no le conviene, qué sé yo. No agrega nada, él sabe que no lo puede hacer. Tenés que cambiar la Constitución para eso. Perfecto, yo diría lo mismo. Próxima pregunta, porque lo hizo como una pregunta Alberto Fernández. Ahora, ¿para qué lo hace? ¿Es su agenda errática? Digo, no entiendo. A lo mejor está... vos tenés que ver qué pasa en el plano interno también de un presidente. Es muy difícil la Argentina, es muy complejo. ¿Y a quién le está hablando cuando está diciendo eso? Esto es lo que me parece que hay que elevar un poco más el nivel de análisis. Dale, lo trato de... Sectores internos, enfrente de todo le está hablando Romina. Bueno, yo no lo eleve, lo elevo calvo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sé yo? Ando superficial, ando en el charco. ¿Qué voy a hacer? Ando bajito. Ha pasado muchas veces, incluso, sobre todo en algunos temas de posturas que tenía Alberto Fernández antes de ser electo compañero de fórmula de Cristina respecto a la política internacional, por ejemplo. Por supuesto. A la política exterior, donde Alberto Fernández decía que Venezuela era una dictadura y después tuvo que modificar eso porque hacia adentro del Frente de Todos no es muy conveniente esa postura y de hecho se trasladó en algunas votaciones polémicas en donde en algunas comisiones de derechos humanos en Ginebra, en la ONU,
Argentina votos, votaba. votos contradictorios. Claro, de una manera y después se votaba de otra, condenando o no a Venezuela. Digo, y eso forma parte de las contradicciones de esta coalición. Y el tema de las inconsistencias, porque fíjate que el kirchnerismo tuvo una característica, que fue la política de derechos humanos. Digamos, ahí hizo una doctrina, consolidó una imagen internacional. Sin embargo, en Venezuela y en Nicaragua están ocurriendo hechos de un voltaje bastante complicado. O Cuba. Entonces, no cuestionar eso, bueno, es, digamos, una contradicción con postulados que en la Argentina fueron muy fuertes y que todavía hoy están plenamente vigentes. Miguel, ¿crees que golpea, digamos, vos decías, bueno, qué va a pasar, la cuestión sanitaria, si están las vacunas, tal vez no termine pivoteando, digamos, la elección sobre eso, cuando va a estar casi a contrarreloj, ¿no?, la segunda dosis. El tema del Olivos Gate, digamos, ¿no?, que mañana, como contamos, el fiscal Ramiro González va a pedir las primeras medidas. ¿Crees que golpea la imagen del presidente? ¿Las reuniones? Sí, las reuniones. Los ingresos fuera de la cuarentena. Parece que no registrados en medio también. De la cuarentena. Y no registrados también. Eso tiene un componente en las medidas extremas que tomó el gobierno. Miguel debe estar pensando, yo viví el menemismo, chicos, ¿de qué me andan los tres sorprendidos? Soy un tipo que cree que en la vida privada y no meterme en temas de naturaleza personal, yo no juego con eso. Pero estamos hablando pleno asco, ¿no? Lo que digo es que el gobierno queda preso de esa rigidez extrema, de no... Porque en ese momento, cuando esta artista Florencia Peña fue a las 11 de la mañana o se encontró con otros en el cumpleaños, que era legítimo que lo hiciera, nadie se podía mover de nada, de ningún lado, no podía respirar. Tenía la estilista de Fabiola, la peluquera de Fabiola. Si ibas con el perro, por ahí no te paraban. No, tenías el de que iba a pasear a Dylan, digo, tenías todo eso. Lo que te quiero decir es que todo eso fue un planteo absurdo, porque el presidente tenía que seguir moviéndose, podía haber armado una burbuja, su gente de cercanía podía haber estado también en el marco de esa burbuja, sus ministros, todas esas cosas que son irracionales y que terminan impactando y lesionando la propia credibilidad del presidente. Esto es el problema. A mí lo de Olivos Gate, todo eso, no es un tema... Para mí es un tema de menor cuantía también, en términos de lo que se discute hoy en la Argentina. Pero digo que la inconsistencia está en que él impuso un plan que nadie podía salir a la calle y que todas las reuniones tenían que ser por vía comunicacional de Zoom. De Zoom, sí, lo que fuese. Y mientras tanto estaba pasando... Pero ¿no ves que impacte, digamos, a la hora de que alguien vaya a elegir el voto? No. Yo creo que eso no. No, va a pasar por otro lado. Va a pasar por la economía siempre. Por las expectativas, por lo que la gente, digamos, visualiza de cara al futuro, por la frustración de algunas cosas que le pasaron ahora. ¿Otro día venís a contarnos el Olivos de Menem? No. El Olivos de Menem, digo, otro día si tenés ganas. No, nos vamos a tomar unas copas todavía que se pueden no terminar de contar. No había cuarentena. Y después a ver, es un error creer que Menem, digamos, era frívolo. La sociedad de los 90 tenía, como la sociedad de la posguerra, había como un reverdecer de cosas. Hay que analizar siempre los tiempos de época. Porque si vos hacés los análisis críticos... No, está bien, pero era más... No comprendés la realidad del momento. Pero era un momento de más fiesta. Había un poco más de fiesta. Menem fue un buen presidente. Listo. Listo, lo vamos a charlar fuera de aire. Yo tengo una visión que la historia... Evidentemente, no digo como Fidel que la historia lo va a absolver. La historia que se escribe en pocas líneas le va a reconocer méritos importantes a su gobierno. Fue un gobierno de libertades, de estabilidad. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber venido. Siempre es un placer enorme, de verdad. Nos cuesta, Miguel, pero cuando viene lo disfrutamos un montón. Sí, bueno, pero hay que estar